La ciudad se estudia como sistema y desde una perspectiva multidisciplinar. Integra la sociología, la estadística, geografía física, cartografía, la psicología social, la economía, el urbanismo, agrimensura, la historia, etc. Son muchas las disciplinas que participan en los estudios sobre los problemas de la ciudad. Se define como geografía urbana a la rama especializada de la geografía humana, que tiene como finalidad explicar el fenómeno urbano, tanto por su parte formal como funcional. Lógicamente que para abordar el tema, en primer lugar, habría que definir lo que es una ciudad. Y entonces estaremos en presencia de la primera dificultad. Para no ser tan extenso, ustedes deberán indagar fuera de este video un concepto de ciudad y cuáles son los criterios para su definición. En primer lugar, vamos a ver algunas definiciones de sistema. Según el diccionario, es un conjunto de reglas o principios sobre una materia entrelazada entre sí, formando un cuerpo de doctrina. También es considerado un conjunto ordenado de cosas que tienen relación entre sí y contribuyen a un fin. El sistema urbano se puede explicar a partir del esquema del fenómeno urbano, que comprende dos aspectos: la forma y la función. El sistema urbano de una ciudad se compone en su paisaje urbano y su estructura urbana, que en mutua relación dan las características propias a una ciudad y las distinguen de otras. Veremos que dentro del plano se presentan las unidades morfogenéticas. Morfo significa forma y génesis, que será el equivalente a nacimiento u origen. Estas se pueden apreciar en el dibujo del plano y dan origen a algunas formas también en el plano. Por ejemplo, para el plano de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca se pueden distinguir las formas de la ex estación del ferrocarril, de la terminal de ómnibus, del Hospital San Juan Bautista, del predio de la Universidad Nacional de Catamarca, etc. Las unidades morfogenéticas producen un efecto multiplicador de usos de suelo que se corresponden relacionados directa o indirectamente con las actividades de los mismos. ¿Cómo es esto? Bueno, por ejemplo, la universidad dio lugar a apariciones de librerías, fotocopiadoras, bares, comedores, pensiones, kioscos y otras más. Las etapas de edificación están condicionadas por la situación socioeconómica y política del contexto provincial, nacional o regional en el que está inserta la ciudad, más las ventajas que le brinda la región. Entonces, si una ciudad se encuentra en una situación favorable para beneficio de sus habitantes y estos obtienen créditos para la construcción, para la instalación, ampliación de pymes, comercio, etc., tendrá, como se dice, un crecimiento significativo. Pero, veamos las noticias. Además de las páginas de Corralones, nos vamos al sector de noticias del año 2019, otorgado por el diario Lancaster. Una vez que se abra, vamos a ver las noticias de cómo fue la situación en distintos periodos de tiempo. Llama la atención: crisis, construcción, recesión. Tenemos aquí: por el parálisis de la obra pública se perdieron 3.000 empleos. Abrimos la nota y nos encontraremos, en este caso, información de la Cámara de la Construcción que evidenció un malestar respecto a ello. Tenemos una pérdida de 3.000 puestos de empleo. En este caso, generó lo que es la falta de presupuesto y del gobierno para seguir incentivando lo que es la construcción. Si continuamos leyendo, vamos a ir respecto a otras escalas temporales. Vamos al 2019, el año pasado, o el anteaño, 2018, el 18 del 7 del 2018, como Catamarca, una de las provincias más castigadas. En el 2017, algo que tuvo un crecimiento, subió un 20,3.
en el 2017, 2018, 2019 es un periodo donde estuvo de altibajos. Bien, después de haber visto un par de noticias respecto a la condición de la construcción, el progreso de la edificación en la provincia de Catamarca, nos iremos a los componentes del sistema urbano, comenzando con la función. Tenemos que analizar la actividad principal o las actividades que cumple la ciudad, pero que por su magnitud o importancia se convierten en función o funciones. Recordemos que la función está dada por la actividad en la que se desempeña el mayor número de habitantes. El área de influencia dependerá de la importancia de la función, lo cual le dará a la ciudad un rango y un papel en la organización regional. Por ejemplo, en el noroeste argentino tenemos ciudades con distintos rasgos de acuerdo con el papel que tienen en la organización regional. A su vez dependen de las actividades que se cumplen. Hablamos de San Miguel de Tucumán, tiene un rango aún mayor. Luego le seguirán Salta, Santiago del Estero, San Salvador de Jujuy, la provincia de Catamarca. Veamos otro punto o un componente dentro del sistema. Estamos hablando del plano. Podremos reconocer 4 tipos básicos de planos: plano en cuadrícula o en damero, el plano lineal, el plano radioconcéntrico y por último el plano irregular. En realidad existen muchísimas formas de planos, algunos productos de la influencia del marco o medio natural, otras relacionadas con las características culturales de la población o derivadas de situaciones socioeconómicas o políticas, etc. Vamos con el primero, plano en cuadrícula o damero. Este tipo de plano tiene la ventaja de que su parcelamiento es más fácil por la regularidad de la forma de sus manzanas. Tiene las desventajas que en ciudades, como es el caso de San Fernando del Valle de Catamarca, en su casco céntrico no permite una buena visibilidad en el cruce de sus calles. Esto porque forma ángulos rectos de 90 grados. Este problema se subsana con lo que se llaman las ochavas, pero también presenta otro inconveniente, como por ejemplo el congestionamiento vehicular en horas picos y la dificultad para acceder al centro y llegar hacia la periferia de manera rápida. En las etapas de crecimiento de los planos podremos observar variaciones en las características del tejido urbano que generalmente no siguen la disposición inicial. En este caso particular de la ciudad de San Fernando, se pueden observar claramente que la cuadrícula se extiende muy pocas cuadras. Si tomamos como límites de referencia, serán las avenidas Virgen del Valle, Avenida Belgrano, Avenida Alén y la Avenida Güemes. A partir de ese sector, la trama urbana tiene algunas variaciones en sus formas y orientaciones. Seguido tenemos el plano lineal. Tiene una forma alargada, generalmente es una consecuencia de la influencia de alguna vía de comunicación. En Argentina surgieron muchos asentamientos de forma lineal con la expansión de las vías del ferrocarril. Lo mismo ocurrió con las rutas y caminos de mayor tránsito. También se produjeron estos tipos de planos en las costas o en los márgenes de algunos ríos. Podremos citar el plano de la localidad de Las Pirquitas, como también algo más personal, el cual es el plano de el departamento Paclín, que si bien está en uno de los márgenes de la ruta nacional número 38, pero también su condición o emplazamiento lo surca entre márgenes del río Paclín, por ende tienen una disposición lineal. Plano radioconcéntrico. Este tipo de plano se caracteriza por tener avenidas circunvalantes, calles o avenidas radioconcéntricas.
Este diseño presenta la ventaja de que permite una fácil y rápida circulación desde el centro a la periferia o en sentido contrario. Es importante la fuerza de atracción o de concentración que ejercen los grandes monumentos nucleados, la estructura de toda la ciudad. Lógicamente, que la focalizan de la estructura alrededor del monumento, tienen directa relación con el uso y el significado del mismo en la sociedad local. Un edificio, un monumento de uso religioso, sumará a su función su valor estético. Este tipo de edificios como catedrales, abadías, santuarios, centros culturales, cabildos, etc., tienen gran influencia en la morfogénesis de la ciudad. Otros términos recurrentes dentro del sistema urbano son el emplazamiento y la situación. Seguiremos el ejemplo local ante emplazamiento topográfico de la ciudad. Dentro de las alternativas, se opta por la que ofrece mayor comodidad y ventaja. Caso de la ciudad capital, tiene por lugar de emplazamiento la margen derecha del río del Valle, en la época previa a su fundación, ya que la población del valle, o el asentamiento original me refiero, se encontraba en la que hoy es la ciudad de San Isidro en el departamento Valle Viejo. El emplazamiento puede ser en la margen de un río, un valle, una llanura, un piedemonte, etc. El emplazamiento y la situación no deben considerarse como un factor del determinismo geográfico o como un resultante del determinismo por las condiciones del espacio. Hoy, con el avance de la ciencia y de la tecnología, el hombre cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a las más difíciles situaciones que le plantean la planificación urbana, el urbanismo, los asentamientos nuevos y todo lo que tenga relación con el uso del suelo, o en lo que se llama ordenamiento urbano, planeamiento urbano, ordenación de los usos del suelo, o claramente podremos poner de ejemplo la ciudad de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, con sus magníficas edificaciones, diseños arquitectónicos y modernismos en pleno ambiente desértico. Por último, el plano irregular o desordenado es un tipo de diseño urbano de aspecto anárquico, sin forma definida. Sus manzanas pueden tener formas variadas. Es fruto de una decisión social, como en una ciudad medieval islámica, un origen multipolar, con varios centros que crecen hasta juntarse, o de la posición de varios tipos de planos diferentes.